Ya este es prácticamente el tercer sermón, bueno, ya sería cuarto de esta parte de primera carta a los Corintios 11, del versículo 2 al 16. Como ustedes saben, el apóstol Pablo estaba atendiendo un problema que estaba surgiendo en la iglesia de Corinto. Y es muy interesante la manera como él aborda este problema acerca de este patrón de autoridad y sumisión. Personalmente, a mí algo que me impactó muchísimo de este estudio es el versículo 3. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es el enunciado teológico que propone Pablo para poder dar una respuesta a esta situación, a este problema que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. El problema de que no se respete lo que es o no se guarde ese patrón de autoridad, sumisión dentro del matrimonio, Pablo lo aborda aquí, les dice, amados hermanos de la iglesia de Corinto, ustedes tienen que ver el alcance de este principio. Autoridad, sumisión, y él empieza a decir que todo hombre, la cabeza de todo hombre es Cristo, y empieza a decir que empieza a hablar que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Él empieza a dimensionar este principio a tal punto de revelarnos por medio de su Espíritu Santo, claro está el Señor, ¿verdad? Cómo es la relación dentro del seno de la Trinidad, dentro de Dios mismo. Y no es que el Padre es superior a Cristo, no, en esencia, Padre, Hijo es el mismo Dios, Padre, Hijo tienen en esencia los mismos atributos, todos los que ustedes han conocido, los atributos incomunicables y comunicables los tienen tanto el Padre como el Hijo, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la santidad, la ira, la justicia, lo tiene el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Hijo se sometió al Padre en amor para llevar a cabo o ejecutar el plan de la redención. Y eso no significa que el Hijo sea inferior al Padre, es lo que está diciendo Pablo acá. Es función, es rol, es la manera como Dios ha diseñado que las cosas se manejen y que se hagan, hermano. Entonces Pablo, de una forma amorosa, como nos tiene acostumbrados, les presenta ese principio y luego les empieza a decir, amados hermanos, habiéndoles dado este principio, ahora yo les voy a dar razones por las cuales nosotros debemos de continuar con ese patrón de autoridad y sumisión. ¿Por qué es tan importante? Y ahí lo que está diciendo en el versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Entonces nos lleva, y esa es la primera razón, porque así fue diseñado desde la creación. Nos lleva a Génesis capítulo 2. La mujer fue creada por Dios para ser una ayuda idónea, para ser un complemento. El hombre es el que ejerce el liderazgo, es la autoridad dentro del matrimonio. La mujer debe de someterse a esa autoridad, pero el hecho de que ella se someta no quiere decir que es inferior al hombre, porque el hombre y la mujer ambos fueron creados a imagen de Dios. En esencia son iguales, en roles y en funciones son distintos. Entonces, la primera razón que daba Pablo y que lo estudiamos anteriormente es la creación. Luego dice en el versículo 9, en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, el hombre debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Para ser un ejemplo de los ángeles, estuvimos estudiando la semana pasada acerca de qué significaba eso. Los ángeles están observando continuamente la iglesia del Señor. Nos fuimos a Hebreos capítulo 1, versículo 14, estudiamos Efesios también capítulo 3 y
un ser como el ángel, como los ángeles, ellos entienden ese patrón de autoridad y sumisión. Y luego empezamos el versículo 12, porque así dice, como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Y esta es la tercera razón que da Pablo, que todo procede de Dios. Lo primero que él empieza a recordar, empieza a hacer énfasis a la iglesia de Corinto, es ese rol de la mujer como ayuda idónea, como complemento del hombre. Y estuvimos hablando que el hecho de que una mujer sea sumisa eh, tiene que ser una sumisión gozosa. ¿Por qué la sumisión debe causar gozo en el corazón de la mujer? En primer lugar, porque la palabra de Dios lo manda. Y para todo creyente, como dice el Salmo 19, es un gozo, es un deleite cumplir la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos lleva a nosotros al entendimiento y también a la práctica de cada una de esas cosas. Y no solamente con respecto al tema de la sumisión, sino que con cualquier principio establecido en la palabra del Señor, es un gozo, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a todo creyente poder cumplir la palabra de Dios para la gloria de Dios. Porque sabemos que lo podemos cumplir, no por nuestros propios medios, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo está haciendo en nuestros corazones continuamente. Entonces, a la manera que nosotros vamos cada día más aprendiendo y aplicando, porque no solo es cuestión de aprendizaje, hermano, no solo es cuestión de conocimiento, también es aprenderlo y practicarlo. Y esa es la diferencia entre un discípulo y uno que no es un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo aprende, pero también ejecuta, también lo practica, también lo modela. En esta semana nosotros estamos estudiando con unos hermanos acerca de qué es ser un discípulo de Cristo. Y es curioso porque cuando yo estaba leyendo ese libro, yo quería como una tremenda profundidad, ¿verdad? Que me pudieran decir qué es ser un discípulo, pero de una manera profunda, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo esas páginas, el autor del libro define al discípulo de Cristo como un creyente genuino que obedece a Dios, que se somete y obedece a Dios. Un creyente genuino que se somete a Dios. ¿Por qué ese creyente es genuino? Porque se somete a Dios. ¿Y por qué ese creyente se somete a Dios? Porque Dios ha hecho la obra en sus corazones. ¿Y cómo responde el creyente a esa sumisión de una forma gozosa? Y obedece a Dios, obedece sus principios, obedece lo que aparece en la palabra del Señor. Entonces, es una sumisión gozosa. ¿Por qué provoca el gozo? Porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Vimos también que eso debe provocar el gozo, ¿sabe por qué? Porque estamos modelando el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Has podido meditar, reflexionar acerca de ello? En la manera que uno se somete, yo sé que estamos hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? En cuanto al hombre y la mujer, pero a nivel general, cuando uno se somete a una autoridad, requiere de humildad, requiere de mansedumbre, requiere morir a uno mismo, requiere ir bajando el orgullo y la soberbia. Y en la medida que yo voy modelando eso, estoy ejemplificando al mismo Cristo. Humildad, hermanos, y eso va amarrado. Y estuvimos hablando la semana pasada de Efesios capítulo 5, versículo 18, que la llenura del Espíritu Santo, una de las maneras como esta llenura se manifiesta es en el sometimiento de los unos a los otros, es decir, humildad. Entonces, esta sumisión debe de ser de una forma o una manera gozosa, y la mujer debe estar gozosamente sometida, porque la palabra del Señor lo dice, y porque es la ayuda idónea, el complemento de su esposo. Ahora vamos a continuar, porque
El apóstol Pablo dice en el versículo 12 que en el Señor, y es bien específico, es en el Señor, que ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. En lo que respecta al nacimiento natural, los hombres y las mujeres son iguales, así como Eva salió de Adán, de igual manera todos los demás hombres salieron de Eva y todo esto procede de Dios. Y ojo, yo quiero que si tiene un lapicero, si tiene un marcador, subraye eso, que todo procede de Dios, todo nace del corazón del Señor. La sumisión, como hemos dicho anteriormente, no significa inferioridad. No es que el hombre es más que la mujer. Es cuestión de cumplir las funciones y los roles establecidos por Dios desde la creación. Los esposos o el esposo no tiene ninguna ventaja sobre su esposa. En el Señor, los dos se someten a lo establecido por Dios. El hombre lidera, la mujer se somete, pero ambos están sometidos a la voluntad de Dios. Y ojo, esposos, esto no quiere decir que tú te vas a hacer lo que tú quieras con lo que Dios te ha delegado a ti. La autoridad última siempre es nuestro Señor Jesucristo y tú vas a rendir cuentas delante del Señor en todo esto. Aprendimos de que ese rol del hombre tiene que ir con ir y estar cuidando su hogar, cuidando el corazón de sus hijos, cuidando el corazón de su esposa, pastoreando el corazón de cada uno de los de su familia, de cada uno de los miembros de su familia. Y para poder pastorear el corazón se requiere de tiempo, hay que invertir tiempo, hay que involucrarse también en lo que es la corrección, hay que involucrarse en lo que es la disciplina. Tiene que tener una iniciativa propia el hombre por ejercer el liderazgo. Si existe un problema de hoy en día de los hombres, de los esposos, de los padres, si existe un problema, lo podríamos nombrar, es la pasividad por ser líderes de su hogar, por ser autoridades dentro de su hogar, por ejercer su rol, por ser responsables. La mayoría de hombres dejan a un lado sus responsabilidades cuando ven que la mujer es muy capaz de hacer muchas cosas, pero no es eso lo que manda la Biblia. No es eso lo que dice la palabra del Señor, amado hermano. Tú debes de involucrarte, debes de tener una iniciativa propia. Tienes que ir, pastorear. Si hay un problema en tu hogar, tienes que ir y ir ver las maneras. No pensar, no meditar que las cosas con el tiempo se van a resolver. No, amado hermano, hablar la verdad en amor es hablar la verdad, es ir, tener iniciativa, hablarlo, buscar el tiempo, pero atenderlo. Es parte de ese liderazgo, no es un liderazgo pasivo, es un liderazgo activo. Intencionalidad, preocuparte por, por lo que están aprendiendo tu esposa de la palabra de Dios, preocuparte por lo que está aprendiendo tus hijos de la palabra del Señor, modelar el evangelio en tu hogar continuamente, así como Cristo, un amor sacrificial. Entonces, amados hermanos, Dios determinó que sucediera de esta manera. Todo fue de Dios. Llegar a entender esto en la vida matrimonial nos llevará al crecimiento y a la madurez dentro de nuestra relación. Y eso es lo hermoso de acá, que cuando ambos, tanto el hombre como la mujer, se recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando nosotros estudiamos, dice que como resultado de la caída no viene la sumisión viene antes, en el capítulo 2, pero va a haber una lucha de la mujer cuya función, cuyo rol es someterse a su esposo. La mujer va a querer ser la autoridad de su casa. Y el hombre también, en él hay pecado, y va a querer imponer su autoridad a base de palabras, a base de un abuso físico, qué sé yo. Hay pecado de por medio.
Entonces hay un pecado allí. Pero vino Cristo Jesús y como lo estuvimos cantando, Él nos hizo nuevas criaturas. ¿Por qué razón yo puedo someterme a la palabra de Dios? Porque soy una nueva criatura. Y ese es el punto aquí, que todo procede de Dios. Es la manera como Dios lo ha diseñado, amado hermano. El Dios santo, el Dios omnisciente, el Dios que es lleno de sabiduría, lo diseñó para que funcionara de esa manera. Pero el problema es que el hombre y la mujer quieren ir en contra de lo establecido por Dios. Si Dios dice a la derecha, el hombre quiere ir a la izquierda. Si Dios dice adelante, el hombre quiere ir atrás. Si el hombre dice este es el rol por el cual han sido creados ustedes, el hombre quiere ir en contra de todo esto. Por su pecado, por su impiedad, y distorsionan en gran manera lo establecido por Dios. Ahora, hermano y hermana, ¿qué es lo que no significa la sumisión? En primer lugar, no significa colocar a tu esposo en el lugar de Cristo. No es crear en tu corazón de tu esposo un ídolo. Y ojo, esposos, si tu esposa cree que tú eres Dios, estás haciendo algo mal ahí. Hay algo que está mal ahí y que debes de atender y que debes de pastorear y que debes de instruir. Tú no eres el Señor ni el Dios de tu esposa. El único Señor y amo de tu esposa, si es creyente, es Cristo Jesús. Y ella debe de someterse a Cristo. Entonces tú lo que debes de hacer continuamente es pastorearla en la medida que ella vaya creciendo en la gracia del Señor, en el conocimiento de las Escrituras, pero también en el amor hacia Cristo. Porque en la medida que tu esposa vaya creciendo en el conocimiento, en el amor hacia Dios, ella va a entender cuál es su rol dentro de este mundo. Entonces, sumisión, amado hermano, no significa colocar a tu esposo en el lugar de Cristo. Eso sería idolatría en todo caso. Y eso es un pecado abominable delante del Señor. No significa tampoco renunciar al uso de tus dones, de tu intelecto o de ser una persona pasiva. Dios te ha dotado con dones, Dios te ha dotado con intelecto y dentro de esos dones tú lo pones al servicio también, tanto del hogar como de la iglesia del Señor. Y eso es algo muy curioso porque muchas personas piensan que someterse es como tener una venda y yo no voy a hacer nada más, solo voy a hacer. No, hermano, no es eso, porque la Biblia nos manda también a tener discernimiento en todo esto. No significa también que debes de renunciar a influenciar en tu esposo, a tu esposo, perdón. Pero estoy hablando de una influencia, pero donde tu esposo pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Debes de apoyar a tu esposo por medio de esos instrumentos o esos medios de gracia establecidos por Dios a través de la oración, por ejemplo. ¿Qué tanto oras por tu esposo? ¿Verdaderamente tú dedicas un tiempo en el día en el cual tú elevas una oración hacia el Padre y dile, Señor, por favor, cuida a mi esposo que regrese con bien si es tu santa voluntad? Por favor, ayúdale a crecer en esta área. Por favor, Señor, te pido que lo guardes en sus caminos, que Él atesore tu salvación, que el temor hacia ti crezca día con día. ¿Cuánto oras por tu esposo? Y viceversa, esposos, ¿cuánto oras por tu esposa? Si hay algo que nosotros vamos cada día más, aquellos que estamos casados, entendiendo, hermanos, es que lo que es el matrimonio en sí, sin Cristo,
no tendría ni sentido, no tendría una razón y no tendría ninguna escapatoria. Es en Cristo en que nosotros encontramos el verdadero propósito detrás de cada cosa. ¿Por qué nosotros amamos? Porque Cristo nos amó primero. ¿Por qué nosotros perdonamos? Cristo nos perdonó. ¿Por qué nosotros mostramos misericordia? Porque hemos sido receptores de la misericordia y la gracia de Dios continuamente. Entonces, cuando yo recibo toda esa misericordia, ese amor, ese perdón de parte del Señor, yo modelo todo esto. Entonces, esposas, lo que no significa la sumisión es que debes de renunciar a influenciar a tu esposo. Amigos piadosos, por ejemplo. ¿Qué tanto tú estás poniendo atención con las amistades en las que se desenvuelve tu esposo? Amistades íntimas. ¿Qué tanto estás poniendo ojo? ¿Cuáles son las relaciones más cercanas de tu esposo? Son creyentes, para empezar, son creyentes. Si la respuesta es no, amado hermano, entonces, si tu esposo no tiene, sus compañeros más cercanos no son creyentes, cuando él busca un consejo, ¿va a ir a una persona no creyente? ¿Qué crees tú que le va a decir una persona inconversa a tu esposo que es creyente acerca del matrimonio, un consejo del matrimonio? ¿Tú crees que esa persona no creyente va a ir a la palabra de Dios y lo va a aconsejar en base a la palabra de Dios? No lo creo, hermano. Lo va a aconsejar tomando como referencia su propia experiencia. Respuesta suave. ¿Cómo confrontas a tu esposo? Miren, dentro de una relación matrimonial, cuando hay un vínculo matrimonial, debe de existir una confrontación porque ambos somos pecadores. Ver a tu esposo que está pecando y tú no estás haciendo nada por confrontar su pecado, eso no es amor. Y es interesante porque la Biblia me lo manda a hacer, más adelante lo vamos a ver. Hablas la verdad en amor, tienes paciencia para con tu esposo. Miren, es que es algo tan precioso como Dios lo establece, que en la medida que uno va creciendo en su gracia, va viendo la importancia de todos estos principios y cuando uno lo pone en práctica dentro de su matrimonio es increíble, hermano. Paciencia. A los hombres nos cuesta tomar una decisión, ¿no es cierto? La mujer es un poco más práctica y es como que va empujando, pero el hombre él digiere, mastica, reflexiona, analiza y luego toma la decisión, pero también toma mucho en cuenta el consejo de su esposa en todo esto. Hace poco estábamos recordando con mi esposa y con unos hermanos que cuando nació Lucas, hermano, yo no sabía ni siquiera cómo cambiar un pamper, hermano, no sabía. Ay, pastor, ni usted tampoco, hermano. Y me recuerdo que estaba ahí el niño pequeñito, un niño de 1 mes, 2 meses. Mire, cuando uno es papá primerizo, uno se levanta constantemente en la madrugada solo para ver si está respirando el niño. Yo me recuerdo que en los primeros meses de Lucas, ya con Elena, ya uno ya tiene un poquito más de experiencia de todo, pero con los primeros meses de Lucas, a cada rato nosotros nos estábamos levantando con mi esposa para poder ir y ver si el niño estaba respirando. Yo solo veía la pancita, va, estamos bien, estamos bien, estamos bien, el niño está respirando. Pero en nuestro matrimonio, ella tuvo mucha paciencia para conmigo, para poder enseñarme a cambiar un pamper, a hacer una pacha, a sacar un gas de mi hijo, a poder bañarlo, dar esos baños.
en Sol, ¿verdad? Que van saliendo ahí con niños, a poder tener cuidado de mi hijo. Y sigo aprendiendo cómo ser papá. Pero hay que tener paciencia. Es parte de. Lo que no significa la sumisión, otro aspecto, es que no significa decir que sí a todo lo que el esposo propone, porque Dios te ha dado discernimiento. La autoridad última no es tu esposo tiene una autoridad delegada, la autoridad última siempre es Dios. Y a mí me llama mucho la atención cuando Pedro en Hechos 5:29 dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. A Pedro lo querían, le habían amenazado que si él continuaba enseñando el evangelio, predicando a Cristo, entonces lo iban a volver a meter preso. Viene Pedro y dice, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que yo estoy haciendo en este momento es lo que el Señor me ha llamado a hacer, a predicar su evangelio. Y si eso me lleva a mí a estar preso, si eso me lleva a mí a estar a que me azoten, que me hagan, pues yo tengo que obedecer lo que Dios me ha establecido en su palabra que yo haga. Entonces Dios te ha dotado de sabiduría, amada hermana. Dios te ha dotado de discernimiento. Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, eso trae implicaciones también en qué momento una mujer no debe de someterse a su marido. Y la respuesta es cuando su esposo le pide pecar. ¿Qué pasa si un esposo, por ejemplo, le dice a su esposa que tiene que robar? ¿La esposa tiene que someterse a esa indicación que su esposo le ha hecho? No. ¿Sabe por qué? Porque hay un mandamiento que dice de parte del Señor, no robarás. ¿Qué pasa si el esposo le dice tienes que matar a esta persona? ¿La esposa se tiene que someter? No, porque hay un principio, hay un mandamiento de parte del Señor donde dice, no matarás. ¿Qué pasa si el esposo es un esposo inconverso y le prohíbe a su esposa que le hable del Señor a sus hijos? ¿La esposa se debe de someter? No, porque la obediencia para con la esposa es por causa del Señor. Entonces usted puede ver, hermana, amada hermana, que no es una sumisión a ciegas, porque Dios le ha dotado de discernimiento de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa si el esposo le dice a su esposa o le obliga a que haga un acto inmoral? ¿La esposa se debe de someter? No. Otra, ¿qué pasa de un esposo que le dice a su esposa y le prohíbe que le llame la atención o que lo confronte? ¿Qué debe hacer la esposa? Se somete a eso. ¿Qué dice la palabra? Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos aquí somos pecadores y todos estamos en ese crecimiento espiritual. Entonces nosotros vamos a tener actitudes pecaminosas en un determinado momento. Entonces, ¿qué debe hacer mi ayuda idónea? Confrontarme. Y el hecho de que mi esposa me confronte mi pecado, la hace a ella superior a mí en ninguna manera, hermano. Porque el propósito de la confrontación es que yo pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es que el esposo cada día crezca en carácter, en conocimiento de parte del Señor. ¿Qué pasa si la esposa o si el esposo le dice a su esposa que le encubra su pecado? ¿La esposa se debe de someter? No, porque
si se somete, es cómplice de ello. Entonces, amados hermanos, para que usted pueda entender, esto no quiere decir una sumisión a ciegas de ninguna manera, sino que es, y lo dice el apóstol Pablo en el versículo 11, en el Señor. Y luego lo vuelve a afirmar en el versículo 12, que todas las cosas proceden de Dios. Entonces todo parte del Señor. Nuestra obediencia es para con el Señor. En todo momento es por causa del Señor. Lo que no significa la sumisión, amada hermana, es que tú te sometas por miedo o por temor al hombre. O también agregamos un poquito más por llevar las cosas en paz en tu casa. Tú no hablas cuando tienes que hablar, tú no confrontas cuando tienes que confrontar, tú no aconsejas cuando tienes que aconsejar a tu esposo y simplemente tienes un rol pasivo dentro de tu rol como ayuda idónea. Yo me acuerdo que una oportunidad escuchando un conversatorio del pastor Miguel Núñez, él decía de que estando en Estados Unidos, Dios le había puesto un llamado para regresar a predicar a República Dominicana y regresar estando ya teniendo establecido, hermano, él había sacado ahí su carrera, estaba trabajando y todo. Y él llega a su casa y le comenta a su esposa y le dice, mira, fíjate que esto y esto, el Señor me está llamando fuertemente a que vaya de regreso al país. Y vino la esposa y le dijo, bueno, pero yo todavía no comparto esa decisión. No creo que sea el tiempo de hacerlo. Entonces dice que cuando vio que su esposa todavía no estaba preparada para irse y ir a abrir una obra ya, él decidió esperar porque él lo vio como, bueno, si mi esposa no está preparada, entonces a lo mejor el Señor me está hablando de esta manera y el Señor me está poniendo que yo tenga paciencia y en un determinado momento, si es su voluntad, entonces va a poner a mi esposa en el mismo sentir para regresar. Pero tener esa sabiduría, hermano, para poder discernir las cosas, porque tenemos al Espíritu Santo, eventualmente, pues su esposa tenía el mismo sentir por regresar y ahí fue donde él tomó la decisión de regresar a su país. Entonces, amado hermano, no implica tener temor al hombre, es por causa del Señor. Existe un pensamiento en el cual las mujeres piensan que si se someten a su esposo, el esposo se va a aprovechar de ellas. O se someten por lo que él pueda llegarle a hacer, por miedo. Y miren, el temor al hombre es algo que está muy arraigado en el corazón del hombre. Tememos a que seamos expuestos y a la raíz de esa exposición estar humillados, ser humillados. El temor al hombre también me llega a pensar a mí que muchas veces yo tengo un temor al hombre porque tengo miedo al desprecio o incluso tengo miedo a que una persona me ataque o una persona me amenace. Entonces, cuando suceden todas esas cosas, muchas veces nosotros lo que hacemos es levantar muros, dar una imagen a las demás personas de lo que no soy verdaderamente, dar una imagen superficial de lo que yo soy, entre comillas. Y por medio de ese muro hay unas fisuras donde yo estoy viendo a los demás como ellos van viendo todo. Pero tengo miedo y ese miedo se apodera de mí y ahora ese miedo es lo que a mí me mueve o por medio de ese miedo es como yo tomo decisiones. Ahí vienen las preocupaciones, vienen las ansiedades y eso se apodera de mí. Entonces yo estoy tomando decisiones, tomando como referencia a mi miedo a los otros.
Y ese es un problema. Porque como estamos estudiando acá, como lo vimos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, es por causa del Señor. La raíz de la sumisión es la confianza en Dios. Y eso no implica o no quiere decir que una mujer no debe de protegerse de un esposo que no cumple con su papel. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El corazón de la mujer tiene que estar en todo momento confiando en Dios. El temor a Dios. El temor a Dios, amadas hermanas, para que lo podamos nosotros conceptualizar, es una sumisión reverente que conlleva a la obediencia. Es una sumisión reverente que conlleva a la obediencia. Y eso es algo que tú debes de crecer continuamente. Tienes que ir a estudiar la palabra de Dios, tienes que orar con la palabra, tienes que leer la palabra del Señor, aprender más de la palabra y someterte a la palabra del Señor. Y eso aplica tanto a las mujeres como a los hombres. Pastor, ¿cómo yo puedo liderar mi hogar? Empieza orando y estudiando la palabra, amado hermano. Porque es a través de la palabra que yo tengo conocimiento acerca de quién es Dios y yo me someto a su voluntad. Lo que no significa la sumisión es creer que tu esposo es infalible o que nunca jamás se va a equivocar, amada hermana, que no contiene errores. Amada hermana, tu esposo es un pecador. Y muchas veces Dios te va a ocupar a ti para poder, a la luz de la palabra del Señor, llevarlo a ese consejo de parte del Señor para su vida. Pero eso implica también de parte de ti, amada hermana, involucramiento también. Conocer a tu cónyuge. Preguntar, hacer preguntas, no, y tal vez como consejos, no son esas preguntas cerradas que son, sí, no. Uno como hombre, ¿verdad? A veces uno es cerrado, ¿verdad? No, sí, no. No, hágale preguntas abiertas. ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Y por qué lo ves de esta manera? ¿Y no has pensado de esta manera aquí? Y cuando esté sí y no, hágale preguntas abiertas, hermano. ¿Por qué pensás de esa manera? Quiero conocer. Así es como vas a empezar a conocer a tu cónyuge. Y en la medida que tú empieces a conocer y vas conociendo la palabra de Dios, ves la manera de cómo poder aplicar la palabra de Dios en la vida de tu cónyuge. Pero eso requiere de tiempo, eso requiere de paciencia, eso requiere de intencionalidad de ambos, de conocerse cada día más. Y no solo es al inicio del matrimonio, es durante toda la etapa matrimonial, amado hermano. Ustedes pueden estar 30, 40, 50, 60 años casados y siempre vas a tener algo que conocer de tu esposo. La manera como él está enfrentando los problemas y las cargas diarias, sus luchas, sus actitudes pecaminosas, que él vaya y se abra contigo, amada hermana, y te diga, mira, yo sé que lo que yo estoy pensando te lo voy a decir, pero es una manera pecaminosa, yo lo pienso de esa manera, pero tú vienes y a la palabra del Señor, mira, hijo, esposo, no sé cómo tú le dices en cariño a tu esposo, ¿verdad? Amor, leoncito, lo que sea, osito, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor te manda esto. Y sí, como tú lo dices, estás actuando en pecado. Entonces debes de arrepentirte y confiar en Dios que Él tiene el control de todo. Pero debes de quitarte eso de la mente que tu esposo es infalible, no es infalible.
Él es alguien que al igual que tú, que al igual que yo, estamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Volvamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y da a Pablo la cuarta razón por la cual nosotros debemos de modelar este patrón de autoridad, sumisión que él inició en el versículo 3. E inicia con una pregunta, dice el versículo 13. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Y la cuarta razón que da Pablo es que la naturaleza lo confirma. Él llama a la reflexión por medio de la pregunta en el versículo 13. Dice, juzguen ustedes mismos. Corintios, después de todo lo que yo les estaba diciendo, después de que lo llevé a la creación, luego que hablé un poco acerca de la dependencia que existe en el uno y el otro, que todo esto procede de Dios, que son ejemplo de los ángeles, entonces yo les hago las preguntas, juzguen ustedes, juzguen vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Les expuse diferentes razones anteriormente. Y la principal de todas ellas es que este patrón de autoridad, sumisión, nos revela las relaciones dentro de la Trinidad. Dios mismo nos está revelando su naturaleza a través de este principio. ¿Qué más quieres? Juzga tú. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Es propio que la mujer ora a Dios con la cabeza descubierta? Y la respuesta implícita que espera Pablo de parte de los corintios es no. Por todo lo expuesto, por todo lo que ha expuesto su palabra, eso debe de provocar un no rotundo como respuesta. No es propio, no es lo que Dios ha establecido en el diseño establecido por Él. No es el patrón, no es el principio establecido por el Señor. Autoridad, sumisión. Porque no alcancé a dimensionar todas estas implicaciones acerca de este movimiento feminista que hay aquí en la iglesia de Corinto, que se está metiendo, que se está metiendo. Entonces esa pregunta debe de provocar un no rotundo. Y acá da una apertura a la cuarta razón por la cual debemos de seguir el modelo de Dios, y es que la misma naturaleza nos confirma. Vamos al versículo 14. Y dice, no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. La naturaleza lo confirma. Y al observar la naturaleza misma, vemos la distinción entre hombre y mujer. Y ese es el punto de Pablo acá. Es una cuestión de honra, y lo que la naturaleza enseña es que si el hombre tiene cabello largo es una deshonra para él, y lo normal es que el hombre tenga su cabello corto. Gloria a Dios a los que somos peloncitos, ¿no? De igual manera, el cabello largo en las mujeres es motivo de honra, y eso es lo que lleva a Pablo a que puedan entender los corintios. Fíjate en la naturaleza misma, como Dios ha diseñado todo esto, que Dios, amado hermano, que Dios es tan perfecto en lo que hace. Hay características físicas que solo la mujer lo tiene, y hay características físicas que solo el hombre tiene. Y es a eso que lo lleva a Pablo, a que puedan entender, vean la naturaleza misma de las cosas, cómo Dios ha diseñado todo esto. Es interesante. Pablo lo que quiere destacar acá es la naturaleza de las cosas. Dios creó a los hombres para que fueran y actuaran como hombres. De la misma manera, Dios creó a las mujeres para que fueran y actuaran como mujeres.
Así es lo que Dios ha establecido en su palabra y nosotros como creyentes, ¿qué debemos de hacer? Someternos a ella. Hombres actúen como hombres. Mujeres actúen como mujeres. Eso nos manda la palabra. Ahora, un dato curioso, y me gustó porque cuando estaba estudiando eso, yo me hice una pregunta, ¿por qué Pablo está hablando acerca del pelo? Y le quería compartir eso. Como dato curioso, ¿sabía usted que la hormona masculina que se llama la testosterona acelera la pérdida del cabello? Para que usted tenga una idea, en un cabello hay una etapa de formación, hay una etapa de crecimiento de un cabello nuevo, ¿verdad? Hay una etapa de reposo y la caída, ¿verdad? Yo creo que estoy ya en la tercera etapa, yo. Pero es curioso, mire, que en contraparte con la hormona femenina, que es el estrógeno, que hace que el cabello de las mujeres crezcan y dure más que el de los hombres. Y hace que el cabello se quede en la primera etapa de formación o crecimiento en mayor tiempo. O sea que esa etapa en el hombre, que yo mencioné, la etapa de formación, de reposo y de caída, es más acortado por causa de la hormona masculina. Y en el caso de las mujeres, se dilata más ese tiempo. Es por esa razón que el cabello de una mujer crece más que el del hombre en el mismo periodo de tiempo. Y eso es lo que nos enseña la naturaleza. Interesante, ¿no? Cómo Dios diseña todo de manera perfecta. Esto nos lleva a derivar a nosotros el que a ir y dimensionar la sabiduría de Dios. Que Dios todo lo hace de manera perfecta, todo engranado, perfecto. La naturaleza misma. La vez pasada íbamos bajando ahí en la carretera del puerto con mi esposa y desde el fondo, como cuando usted va bajando la carretera, usted ve el mar, vea. Y ella solo me dice, mire las nubes y cómo va subiendo el agua. Y se veía eso, hermano. Y solo nos quedamos pensando, qué perfecto es Dios, todo lo que Él hace. Increíble, hermano. La lluvia, el sol, la luna, las estrellas, cómo crece todo, cómo crece la vida en el vientre de una mujer. Eso es un milagro. Cómo Dios crea todo, cómo Dios creó el ecosistema, los árboles, todo, cómo va funcionando de manera perfecta. Eso te debe dar a ti a pensar que hay un Dios perfecto, sabio, inteligente, que ordena todas las cosas de manera perfecta. Y eso es lo que nos lleva a reflexionar acá. La naturaleza misma nos habla de las grandezas de nuestro Dios. Pues a ella, dice en el versículo 15, el cabello le es dado por velo. Mira tu entorno, en la sociedad donde vives, durante toda la historia, los hombres han tenido el cabello corto y las mujeres el cabello largo, y eso es algo que en todo momento ha existido. En otras palabras, lo que viene a Pablo acá y les está diciendo a los corintios, mira la cultura donde estás viendo, donde estás viviendo. Ellas mismas, la naturaleza misma expresa la masculinidad y la feminidad por medio del cabello. ¿Tú crees que este patrón de autoridad, sumisión, es algo que me lo he sacado de la manga? Viene Pablo y le dice, no, mira la naturaleza del cabello. Y él finaliza con el versículo 16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Si alguno quiere buscar acá a alguien
que se ponga de mi lado en esta situación acerca de este movimiento feminista, viene y Pablo es tajante. No lo vas a encontrar en las iglesias del Señor. No vas a encontrar a alguien que vaya a buscar ponerse de este lado de las cosas porque va en contra de algo establecido, un principio establecido por Dios en su palabra, no discutible. Dios nos ha dicho en su palabra autoridad y sumisión y nosotros nos debemos a Él y nos debemos de someter. No estás buscando a alguien que pueda generar bulla ahí dentro del cuerpo de Cristo, no lo vas a encontrar. Si tú eres contencioso, le dice en el versículo 16, si alguien quiere ser contencioso, entonces yo le voy a cerrar tajante. Nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Si yo estoy promoviendo el feminismo dentro de la iglesia, estoy en contra de la voluntad de Dios. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tenemos tal costumbre, no es algo que la Biblia me manda a hacer, al contrario, la Biblia condena ese tipo de cosas. Mi deber es para con Dios y no para con ustedes. No los voy a escuchar, aunque tú ames discutir, polemizar, ampliar argumentos, yo no les voy a hacer caso, nosotros no vamos a tener y ni tenemos esa costumbre en las iglesias del Señor. Aquellos que los contenciosos está defendiendo continuamente, argumentando, Pablo les dice, les para el carro, no. No es lo que Dios ha establecido en tu palabra, en su palabra. Entonces tú, si eres cristiano, has nacido de nuevo y crees en la palabra del Señor, tu responsabilidad, tu deber como cristianos es obedecer y someterte a lo que Dios estipula en su palabra. Me gusta y cito a un teólogo que dice lo siguiente, y con esto quiero terminar. Escuche muy bien. Solo cuando los hombres y las mujeres adopten los roles ordenados por Dios, se cumplirán verdaderamente y la sabiduría creativa de Dios se mostrará y se exaltará plenamente. Pero voy a volver a leer. Solo cuando los hombres y las mujeres adopten los roles ordenados por Dios, se cumplirán verdaderamente y la sabiduría creativa de Dios se mostrará y se exaltará plenamente. Así que, amados hermanos, la gloria sea para el Señor que nos ha permitido ver y estudiar este capítulo 11. Y esto debe de llevarlo a usted y a mí a meditar, a analizar, reflexionar acerca de si en realidad estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice para mi vida, en mi función, en mi rol como hombre o como mujer. Porque un matrimonio en el cual el hombre lidera y la mujer se somete de una manera gozosa a la autoridad del hombre, se exalta la sabiduría del Señor. ¿Quién es sino nuestro Dios, el que nos transforma en nuestros corazones y nos da amor para con nuestras esposas? ¿Quién es si no es nuestro Señor, el que transforma el corazón de la mujer y se somete de manera gozosa por el temor a Dios en su corazón, por causa del Señor? ¿Quién es si no es el Señor, el que nos hace nacer de nuevo y esa persona que estaba muerta en delitos y pecados, ahora es una persona que vive para la gloria de Dios y que se somete a la voluntad del Padre y que obedece a Dios por sobre todas las cosas y tiene el temor de Dios en su corazón? Una sumisión reverente que conlleva a la obediencia. ¿Quién es sino nuestro Dios el que nos hace nacer de nuevo? Y mis amados hermanos, Dios quiere mantener esta distinción entre hombre y mujer, que modelemos ese patrón de autoridad, sumisión, siendo los hombres
El rol de autoridad, una autoridad, como lo hemos visto a lo largo de este estudio, una autoridad delegada, porque la autoridad última es nuestro Dios. Una autoridad, un líder de sus hogares, hombres responsables, hombres cuidadores, hombres pastores que lideren con el temor de Dios, hombres que sean el sacerdote de su hogar, pero que el temor de Dios está bien marcado en sus corazones. Y mujeres cuyo corazón, cuyo centro es el temor a Dios y que actúen en sumisión por causa del Señor. Mujeres que sean ayuda idónea en su matrimonio, porque Dios así lo ha establecido en su palabra. Modelemos este patrón siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que se sometió a la voluntad del Padre para redimirnos de nuestros pecados. Alabado sea el Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.